Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días. Aquí estamos con profundo respeto a nuestro público, transmitiendo este informativo correspondiente al martes 13 de agosto del año 2019. Juicio político a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana llega al Pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional va a conocer 2 juicios políticos entre hoy y el día de mañana. El primero contra la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, y el segundo contra 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, los anhelos de la tía respecto de la suerte de la sobrina es que se reprisen los resultados del intento frustrado que ella también obtuvo. Con los mismos votos seguramente será a manera disculpada, ¿no? La señora o señorita ministra Verónica Espinosa. El segundo tiene que ver contra 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El proceso contra el presidente José Tuárez, los consejeros Rosa Chalá, Victoria de Cintonio y Walter Gómez, se realiza sobre la base del informe de la Comisión de Fiscalización aprobado la semana pasada, un documento de 98 hojas, casi 100. Que recomienda el enjuiciamiento por falsificación de documentos. Número 1, falsificación de documentos. Número 2, perjurio. Y falso testimonio para poder candidatizarse. El desacato de la prohibición legal de que representantes de cultos religiosos se candidaticen o ejerzan como consejeros y su cuestionada probidad para cumplir sus funciones solo en el caso de el sacerdote Tuárez. Yo hasta ahora no creo que sea un cura de verdad, ¿no? Pero en fin, la exministra Espinosa, en cambio, es procesada por incumplimiento de funciones al no actualizar el cuadro básico de medicamentos y negligencia en el Sistema Nacional de Salud. Señoras y señores, no obstante, vamos a hacer la conexión directa con el puerto principal. Vamos a ver si el domicilio particular del exalcalde de Guayaquil nos permite conversar con él. Tenemos muchísimas inquietudes para el potencial candidato a la presidencia de la República, como todos conocemos, apreciamos y en muchísimos casos están apoyando esa
esa postulación. Les agradezco por la sintonía, son las 6 de la mañana, 58 minutos, y esperamos que desde la casa de don Jaime Nebot haya la respuesta adecuada. Mientras tanto, nosotros queremos anticipar lo siguiente. En el tema internacional hay una verdadera debacle económica en la Argentina. La Argentina de Macri está en problemas, en graves conflictos, precisamente porque no fue de Macri. Aquí dice debacle económica en la Argentina de Macri. La debacle provino de una Argentina que no quiso apoyar a Macri. Razones tendrán los argentinos. En eso no nos introducimos nosotros. Pero la demoledora derrota electoral sufrida el domingo por el presidente argentino, Mauricio Macri, tuvo ayer su consecuencia para los activos financieros del país, con un desplome de casi el 38% de la bolsa, 38%, y un salto estrepitoso del precio del dólar. ¿A cuánto llegó, compañeros? Tenemos ese informe. Tras los resultados de las primarias, los inversores sacaron sus propias cuentas. Macri, el candidato pro mercado, o sea, apoyado por todos los mercados, difícilmente remontará puntos de cara a los comicios del 27 de octubre. Bueno, tenemos ese informe desde Buenos Aires, Argentina. Nosotros lo que queremos establecer es lo siguiente. Sí, pero teníamos previsto este reporte, porque lo que está ocurriendo en la nación de Sudamérica es terrible y puede llegar a más. Pero hay una desfachatez social impresionante. Nadie se entiende con nadie. Y este fracaso, digamos, en el proyecto que parecía iba a cobrar una aceleración significativa en esta mañana, pues está en estos términos. Las elecciones primarias del pasado domingo dejaron dos efectos en Argentina que se sintieron inmediatamente el día después. ¿Cuáles son esos dos efectos? Primero, consternación política en el equipo del presidente Mauricio Macri tras la holgada derrota por 15 puntos porcentuales contra la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y el segundo efecto, en consecuencia del primero, fue el cimbronazo financiero. El peso argentino se devaluó frente al dólar estadounidense un 19% según cotización del Banco Nación, si uno comparase la cotización del lunes con la del cierre del viernes. El riesgo país, medido por JP Morgan, según informaron medios bursátiles especializados, creció un 2% y el valor de los bonos argentinos se desplomaron, cayeron. Todo esto conformó un combo que hizo que el presidente Mauricio Macri primero pidiera reuniones de urgencia con todos sus ministros y luego, dentro de la Casa Rosada, de una conferencia de prensa para explicar qué es lo que estaba pasando en Argentina ante este caos, y esto decía. No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina. Entonces ellos tienen que convencerlos que aprendieron de lo que pasó antes. Y no veo que hagan ningún esfuerzo. Siguen diciendo las mismas cosas y diciendo que a ellos no les importa y que ellos lo van a manejar de otra manera. Pero el mundo cambió. O sea, el mundo no es el mismo que tenían ellos hace unos años atrás. Hoy la Argentina, aislada del mundo, no tiene futuro. Nosotros hoy necesitamos estar conectados al mundo. Ese fue el discurso de Mauricio Macri dentro de la Casa Rosada que dio el lunes pasado. El discurso tuvo 3 puntos centrales. Primero, el presidente Mauricio Macri responsabilizó al kirchnerismo como el culpable de la corrida cambiaria y el caos financiero que sufrió Argentina el pasado lunes. En contraposición, el kirchnerismo le respondió, le dijo: presidente, usted es gobierno, nosotros somos oposición. El segundo punto de su discurso fue negar cambios en su gabinete de ministros e incluso negar
que haya algún tipo de alteración en su campaña electoral. Y tercero, afianzó su estrategia, que es la de mejorar su performance electoral de cara a las elecciones generales de octubre, que esas sí van a ser definitivas, y dijo que van a hacer todo lo posible como para llegar a la segunda vuelta, al balotaje, pero para eso, ¿qué es necesario? Que Alberto Fernández, que obtuvo en el escrutinio provisorio un 47,6% de los votos, baje a un nivel inferior a los 45 puntos porcentuales y que el presidente Mauricio Macri suba al menos 3 puntos porcentuales más. Eso es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ahora, los juicios políticos en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa, y los 4 miembros, aquí está timbrando también el domicilio de don Jaime Nebot. Gracias. Bueno, decíamos que los juicios políticos en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa, y los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán conocidos por el Pleno de la Asamblea hoy a las 12 del meridiano y mañana también a las 9:30 de la mañana respectivamente. Las bases para que el Pleno aborde el juicio contra el presidente del Consejo, José Tuárez, y los consejeros Rosa Chalá, Victoria de Cintonio y Walter Gómez constan en el informe de la Comisión de Fiscalización, aprobado la semana anterior. El documento de 98 hojas recomienda el enjuiciamiento por falsificación de documentos, perjurio y falso testimonio para poder candidatizarse. El desacato de la prohibición legal de que representantes de cultos religiosos se candidaticen o ejerzan como consejeros y su cuestionada probidad para cumplir sus funciones solo en el caso de el padre Tuárez. En el caso de los 4 consejeros, el principal argumento es el incumplimiento de normas legales y de la sentencia dictada por la Corte Constitucional, al pretender rever la selección y designación de la misma Corte realizada por el Consejo de Participación Ciudadana. John de Mora, prosecretario de la Asamblea, informó que los consejeros fueron notificados ayer en la mañana en el Pleno de la Asamblea. Y ayer mismo la Comisión de Fiscalización tenía previsto abordar otro informe de un segundo proceso de juicio político en contra de Tuárez y de Gómez, promovido por Raúl Tello, quien busca la censura y destitución de los 2 consejeros por incumplimiento de funciones. Así es que la sesión de la comisión fue convocada para ayer a las 8:30, pero fue suspendida por falta de quórum y estaba prevista su reinstalación para las 5 de la tarde. En tanto, Espinosa es procesada por incumplimiento de funciones al no actualizar el cuadro básico de medicamentos y además le acusan de negligente en el Sistema Nacional de Salud. Negligencia en el Sistema Nacional de Salud. Desde los 3 pedidos de juicio político contra el ministro de Economía, Richard Martínez, quedaron desactivados en asamblea y apenas se logró el acuerdo entre jubilados y el gobierno para el pago de incentivos jubilares. Raúl Tello, de la Comisión de Participación Ciudadana anunció que iba a pedir dejar insubsistente ese proceso cuya causal era esa falta de pago, pero que vigilará que se cumpla el acuerdo. Otro pedido también quedó sin piso luego de la asistencia de Martínez a la Comisión de Soberanía Alimentaria, que lo había llamado varias veces. Lenín Plaza, miembro de esa mesa, dijo que
una vez que el ministro acudió al llamado, vamos con el segundo. Ya no se podría continuar con este juicio. Pero sigue en pie el planteado por Jofre Puma, de Alianza País, que reunió 37 firmas, y quien dijo que si bien el tema de los jubilados ha sido superado, se mantienen las otras supuestas faltas, como la no entrega de recursos establecidos en la Ley de Cultura, en la Ley de Desarrollo Fronterizo y en la Ley de la Amazonía. Así es que estamos a la expectativa de un compromiso que selló con nosotros ayer el señor abogado Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, y al cual le procuramos porque teníamos un sinnúmero de temas muy importantes que precisarlo a fin de obtener sus puntos de vista muy significativos en la realidad política de nuestro país. Mientras tanto, se sigue anunciando que hay un pánico en los mercados tras derrota de Macri. Hay un pánico financiero, hay una turbulencia de carácter económico en Argentina. El presidente fue castigado por las impopulares medidas económicas. Vamos con el segundo punto. El segundo punto requiere de la presencia del doctor Fausto Jarrín, a quien hemos invitado, pero quisiéramos una panorámica de cómo está esta situación entre lo que nosotros hemos preparado esta mañana. ¿Qué hemos preparado? Un debate entre Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, y el doctor Ramiro Román. El pedido a Interpol para detener a Rafael Correa. Hablan de un dilatadísimo trámite. Queríamos saber de parte de los dos señores abogados que se sirvan a indicarnos cuáles son los pasos indispensables para que la Interpol pueda admitir el pedido que le están formulando las autoridades judiciales de nuestro país. Esto es lo más importante que tenemos también como una oferta de nuestro informativo. Posteriormente, señoras y señores, anuncio la presencia del doctor Blasco Peñarrera Padilla, ex vicepresidente constitucional de la República, también del doctor Adrián Bonilla, ex ministro de Cultura y académico de las universidades ecuatorianas, así como también de otro catedrático universitario como es el doctor, muy enterado desde luego, el doctor Gabriel Hidalgo. Con ellos quisiéramos hablar de América Latina, que podría retornar a un populismo de la especie argentina, de la misma doctrina y de las mismas motivaciones, de manera que la apertura que los pueblos equivocados o acertados estarían dando es un retorno de estos líderes de la izquierda socialista que naturalmente, aquí está doctor, bienvenido, el doctor Fausto Jarrín. Qué bueno que viene. Me quedó mal Jaime Nebot. Sí, muchas gracias. No, estoy pidiéndole que desde su punto de vista, y ojalá, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado, doctor? Ojalá el doctor Ramiro Román también tenga la gentileza de estar con nosotros ya mismo, porque se trata o la emisora y este informativo lo que busca es definir cuál es el famoso dilatado proceso que ustedes han pronosticado y creo que admitido también por los otros abogados de las causas adversas naturalmente
al enjuiciado, podrían determinar que la Interpol no pueda detener a Rafael Correa, porque primero tiene que practicarse un dilatado proceso. Doctor, ¿en qué consiste ese proceso que usted nos advertiría esta mañana, si es tan amable? Buenos días, estimado Gonzalo. Buenos días con la audiencia de esta prestigiosa radio. Efectivamente, el proceso de Interpol no es un proceso sencillo. No es un proceso que a las autoridades les resulte del todo práctico, del todo rápido, como a veces aparentemente es la intención de ciertos sectores. La señora jueza Daniela Camacho solicitó, o ordenó más bien dicho, inmediatamente al final de la audiencia, la prisión preventiva en contra de mi representado, y a su vez solicitó que se extienda los respectivos oficios a fin de que la Policía Internacional proceda con la ubicación y captura, dice el texto de la disposición. Sin embargo, esto tiene que pasar por algunas etapas. Primero que nada, y por supuesto, la señora jueza necesita enviar una copia certificada del auto de vinculación, en donde no solo se le dispone la prisión preventiva. La jueza Daniela Camacho, por supuesto. Eso debe haber ya cumplido, ¿no? No. Porque me parece de elemental procedencia. Sí, es parte, por supuesto, del proceso, pero tampoco es tan rápido, porque es un auto que abarca, en este caso, por ejemplo, 22 vinculados. La jueza se tomó un día entero para llamarnos a que la audiencia se complemente, es decir, tuvimos la audiencia el día jueves desde las 9 de la mañana, audiencia que terminó a las 8 de la noche, y el día jueves fuimos convocados a partir de las 4 de la tarde. Es decir, la jueza, y eso lo entendemos perfectamente todos los abogados que estamos acostumbrados a esto, la jueza se pasó todo el día redactando un borrador para enunciar su fallo oral. ¿Qué debe precisar allí respecto de la inconducta o...? No, realmente en esta etapa de 22 procesal, personas, exacto, quiero decir, porque el universo se extendió, pues, ¿no? Por supuesto. Y esto... Por supuesto. ¿Ya le sorprendió seguramente a la señora jueza o no? Por supuesto, y dilata mucho ya inclusive físicamente la capacidad de gestión, la necesidad de actos. ¿Y en qué parte de la ley procesal se exige, digamos, esta condición de que haya una motivación perfectamente diseñada y explicada para que la jueza pueda optar? Aquí está el doctor Ramiro Román. Encantado de saludarle, doctor. Muy buenos días. Entonces, ¿Cómo está? Comenzaron a trabajar en las apelaciones que serán interpuestas la próxima semana. En contra del expresidente Correa se han expuesto, creo que 11 evidencias. Le explico un poco. A ver. Como le decía, para terminar la idea respecto de la gestión de la jueza, me parece que es totalmente comprensible, procedente la demora, porque le toca emitir un auto en el que va a tener que singularizar uno por uno a 22 vinculados y especificando además con posterioridad... No puede decir generalidades para los 22, sino especificar uno por uno. La Fiscalía tomó la decisión procesal de hacer una especie de vinculación general, tomando en cuenta 15 puntos, y después singularizó uno por uno los 22, por eso es que la audiencia duró tanto. Entonces, como usted bien dice, en específico la Fiscalía anunció 11 elementos de convicción contra... 11 evidencias. ¿En qué consisten las evidencias que debía reunir la señora juez? La Fiscalía resolvió establecer como elementos de convicción alrededor de 4 o 5 versiones. ¿Ya? Por supuesto, entre esas está la versión de Pamela Martínez y de Laura Terán, que son quienes están desde el principio procesadas en este tema, a criterio de esta defensa técnica, siendo además realizando una especie de cooperación permanente con la Fiscalía.
Y por otro lado, las versiones del ex secretario jurídico Alexis Mera, de la ex ministra de Obras Públicas María Duarte, y una ampliación de versión de un ex asesor de la Secretaría Jurídica de nombre Pedro Espinosa. Esas son en versiones. Ya. Aparte de las versiones, la Fiscalía consideró... Ahí se encuentran las evidencias. A eso es a lo que se denominaría indicios, elementos de convicción, o si usted quiere decirles de una manera un poco más, digamos, coloquial, serían las evidencias con las que la Fiscalía en este momento Por cuenta. ejemplo, para el caso del expresidente o del ex vicepresidente, más bien se han atribuido 10 hechos. 10 hechos. Así y fue. le pregunto a usted, y en contra del expresidente... Fueron 11 los 11. específicos, pero lo que quería plantear es que, aparte de eso, la Fiscalía planteó 15. ¿Son totalmente diferentes? No. Son muy similares algunos de los... Las versiones, por ejemplo, son las mismas prácticamente en todos los casos. Ya. Para todos los casos son las mismas. 10, pero la una de diferencia en contra del expresidente, ¿de qué tema se trata? O sea, si vamos a eso, yo considero que específicamente el elemento de convicción que la Fiscalía plantea es una certificación de una papeleta de depósito en el Banco del Pacífico por la cantidad de $6,000. $6,000. Esa es, digamos, la única... ¿Qué dice su defendido respecto a este cheque? No es un cheque, aparentemente es un depósito que a la cuenta de... La duda, digamos, y con todo derecho la duda a la Fiscalía se le plantea el momento en el que justamente es el mismo asistente de la ex asesora Pamela Martínez el que realiza este depósito. Porque la cantidad no llama la atención en un proceso de la magnitud en el que nos encontramos inmersos, ni el proceder. No es inusual en absoluto la existencia de un fondo, la existencia de este tipo de hechos que se dan muchísimas veces en el sector público y muchas veces también en el sector privado. Los empleados a veces generan fondos que se van nutriendo de pequeños aportes de todos. Con eso, por ejemplo, al final del año se realizan agasajos o cuando algún compañero tiene algún problema se le trata de ayudar. Eso es muy, muy usual. El tema para la Fiscalía es que efectivamente quien realiza... ¿Y ese es el disimulo que pregona el expresidente? No sé si le diríamos disimulo, eso tendrá que demostrarse dentro del proceso. Yo entiendo que es un disimulo, pero eso me parece que procesalmente es un equívoco o es un acierto. Veamos qué dice su contertulio esta mañana. Vamos en orden. Entonces, 10 objeciones, ¿qué digo? 10 evidencias de al menos 10 hechos reclama el ex vicepresidente Glass y 11 evidencias que lo involucrarían en este caso son definidos por el señor abogado que defiende al señor expresidente de la República. ¿Cómo entiende usted que es la parte contraria, el acusador, digamos? ¿Cómo se define su papel, doctor Román? Bienvenido, por eso es que les he convocado a los dos para que tengan la bondad de explicarnos en simultáneo qué piensa usted de lo uno y de lo otro. A ver, doctor Román. Bueno, gracias Gonzalo. Explique mejor que el periodista, porque el periodista le van a procesar ya mismo. Para mí es un gusto estar aquí. Siempre un honor estar también con el doctor Garrín, compañero de la universidad, de maestría. Estuvimos juntos con tantos compañeros ahí. Y claro, cada uno tiene sus puntos de vista en las cosas, pero tiene sus defensas. Bien, yo creo que un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Bien, ¿qué veo yo? ¿Qué veo yo en los medios de comunicación y más que nada el planteamiento que ha hecho la Fiscalía? La base fundamental de la Fiscalía, desde mi punto de vista, hace un delito de mera actividad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Lo que significa es de que, claro, va al concretulio que es fundamental, que es
estratégico que es funcionario y desde allí lanza una acusación. La acusación, por obvias razones, va a 3 delitos concretos, de los que he notado: concusión, tráfico de influencias y asociación ilícita. Eso es lo que hace. Para mí, no sé si vayan a topar el cohecho y tal vez topen algún rato el peculado. Creo que quieren evitar el cohecho. Sí, y no, más que nada el cohecho. Peculado. Es cohecho. No, admite que es cohecho. concusión. La Fiscalía dice cohecho, no concusión. Ah, ya, cohecho dice eso. Bueno. Pero ustedes no creen que es cohecho. Y el tráfico. Claro, es lo que yo entiendo. Y el peculado, que por obvias razones habrá que ir haciéndole ¿Y por qué no le enteramos cuál es la diferencia? Lo que pasa es que uno es dar, el otro es recibir. Ya. En este momento, por obvias razones, ¿quién dio y quién recibió? Hablamos de funcionarios, estamos hablando del presidente de la República, vicepresidente, la señora Martínez, bueno, todas las personas que se ven allí, la señora Terán, son funcionarios. Y claro, por obvias razones, dentro de una posición de partido político, eso vamos a explicar después, qué pasa con los partidos políticos. Pero yo sí creo que ese fue el punto de partida de la Fiscalía. Y me pareció, bueno, una posición funcional. Eso lo plantea más que nada dos tratadistas alemanes, especialmente el más radical de ellos, Günther Jacobs, lo planteó ya. Y dentro de esto también revierte la carga de la prueba. Es decir, le dice, mira, le planteamos nosotros esto, usted haga sus puntos de vista para defenderse y pruebe lo que tiene que establecer. Entonces, esos son las partes. Doctor, ¿de dónde extraen las evidencias? Lo que pasa es que y el juez. Bueno, todo proceso, todo proceso y todo el tiempo en el Ecuador hemos tenido que el derecho procesal maneje este efecto. El derecho procesal trae consigo los indicios, de ahí vienen los medios probatorios, todo lo que significa realmente dentro de lo que considera de que puede tener elementos, claro, ahora se llama incluso elementos de convicción. Dentro de los elementos están materiales documentales, están incluso informáticos. Tenemos también que cuando se tiene del indicio al medio probatorio, tenemos la unificación para establecer la presunción. Entonces, así trabaja la Fiscalía, y eso lo tengo entendido. La señora fiscal estuvo en el planteamiento que hace del proceso, que ya ingresó a proceso. Dice, bueno, el defensor no puede... Los medios son... ¿Puede pruebo. interponer, digamos, otro género de explicación o recursos para desmotivar, tal vez, para... Sí. Descargar, digamos. Exactamente. Se hacen los descargos. Algunos descargos que Diana Salazar ha encontrado que le sirven para la respectiva acusación. Esta parte suya, tenga la bondad de explicarnos, doctor. Fausto Garrín, abogado que defiende a Rafael Correa, expresidente constitucional de la República. Coincido con mi estimado amigo Ramiro. La Fiscalía, por supuesto, ha tomado la decisión de considerar que estos son los elementos de cargo con los que zarpa una vinculación. Es decir, hasta el día jueves en la noche el expresidente Correa no estaba acusado de absolutamente nada. Desde el momento en que la Fiscalía decide plantear esto como sus elementos, le plantea a la jueza, le dice, con estos cargos yo inicio una investigación contra esta persona. Es decir, estamos en una fase contra todos los que inició. Claro. Me refiero en específico a Rafael Correa, pero es lo que hizo la Fiscalía respecto de los 22 que se vincularon al proceso, que es un proceso que ya venía desde hace más o menos un mes y medio. ¿Quién vincula la Fiscalía pide a la jueza vincular y la jueza le autoriza a la Fiscalía a vincular. El dueño de esta parte... ¿De conformidad con qué, digamos... El Código Orgánico Integral Penal considera que existe una fase procesal en la que... La vinculación. Sí, por supuesto. Por obra de quién, ya nos dice de quién, pero bajo qué premisas o acusaciones o demostraciones o pruebas fidedignas. La Fiscalía, y con toda razón, tiene el derecho de que cuando inicia una investigación, en el transcurso de esta investigación,
utilizando todos los elementos de investigación que le permite la ley, puede encontrar la existencia de nuevos elementos respecto de personas que no estaban siendo investigadas. El Código Orgánico le permite a la Fiscalía que una vez que tiene suficiente elemento, suficiente indicio de que hay otras personas que no son parte del proceso, que deberían ser parte, la Fiscalía decide vincularlas. La jueza convoca una audiencia, es exactamente la misma modalidad de la audiencia de formulación de cargos, porque la fiscal tiene que formularle los cargos a cada uno de los nuevos elementos, a cada uno de los nuevos ciudadanos. ¿Usted que conoce de esto? ¿Usted que conoce de esto? Exacto. Otro? O he encontrado de usted esto y esto, de usted esto y este otro, y por eso desde mañana usted pasa a ser investigado de este proceso, ya es parte procesal, es procesado. Es procesado. Entonces, eso es lo que sucedió el día jueves. Entonces, desde el día de ayer, digamos, nosotros o mi defensa técnica pasa a ser parte de este proceso. El expresidente Correa pasa a ser procesado. En esta etapa del proceso penal es la Fiscalía quien tiene que dirigirla. La instrucción fiscal es un momento en el que la Fiscalía tiene que completar su conciencia, su conocimiento sobre si la persona a la que está procesando ha cometido o no ha cometido lo que la Fiscalía considera que ha cometido. ¿Y cuál es la fuente, doctor Román, de donde proceden las acusaciones o los chats extraídos de los equipos de grabación prácticamente de parte de la principal? Se materializa, todo se materializa en derecho procesal. Eso es lo que están haciendo. La fiscal ha actuado desde ese punto de vista acertadamente. Creo que dentro del delito de mera actividad tiene un acto de función, y el acto de función tiene un parámetro importante. Mire, Gonzalo, yo quiero... La condición de ex asesora es muy significativa. Y es muy importante el inductor, pues. ¿Qué hace el que induce o el que pide o el que dice envíame? ¿Y por qué le envían? Claro. Entonces, cuando ingresa el inducido, ahora protegido, los inducidos, protegidos, Pamela Martínez, la señora Terán, entonces viene lo demás. El inductor es entre funcionarios, y si hablamos de cohecho, tengo entendido eso, me planteas. Entonces el cohecho en el funcionario es pasivo, recibe. Aquí está clarísimo. Entonces, dentro de esto, en el Ecuador no tenemos un tipo penal que se habla del prevaricato administrativo. Eso no tenemos nosotros. Y ojalá algún rato se cree y se siga, no sé si copiando o haciendo alguna cosa con la legislación internacional, pero para eso sí se topa el tráfico de influencias. Sí tenemos el tráfico de influencias y por eso ha ingresado en un tráfico de influencias. Entonces, vamos viendo que los delitos están conformándose a los medios que establece la Fiscalía, ha revertido la carga de la prueba y, claro, ha hecho delito de mala actividad. Punto. Yo creo que eso es importante. Hay una cosa importante, las memorias Gonzalo, de la señora Pamela Martínez, ¿qué significación, qué importancia tienen de que son memorias fieles de lo que se ha encontrado? Gonzalo, desde mi punto de vista, esa es una parte muy importante del tema. Pero para mí existe un depósito de papeleta. Por ejemplo, en el caso del expresidente Rafael Correa, es un depósito de papeleta. Aquí no hay sobregiros, por favor. Yo creo que el sobregiro, claro, es un acto sobregiro activo o pasivo dentro del funcionario pasivo, y dentro del depósito de papeleta es justamente un sobregiro activo. Entonces, eso ha hecho la Fiscalía acá. Por eso me parece bien el trabajo de la Fiscalía, la doctora Salazar, en la parte esta de establecer que al haber papeletas, porque eso es lo que da un matiz diferente al todo el tema. Claro. Eso es lo que da el matiz diferente. Entonces, no es solamente que sí pasa, que recibe, etcétera, que es la documentación por teléfono, que por documentos. Cambió el rumbo tanto de la acusación como de la defensa. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Para mí cambió diametralmente el rumbo de la defensa, porque este proceso empezó siendo Odebrecht puso presidente. Usted preguntaba, Gonzalo, ¿de dónde empezó esto? Esto empezó por un parte policial
que se realiza de un link de internet, de una publicación. Un policía muy diligente a las 2 de la mañana realiza un parte policial con el que la fiscal general del Estado inicia una investigación previa que además inmediatamente contiene detenidos, ¿no? ¿Cuál fue el caso de la ex asesora Martínez? ¿A usted no le comentó de esta evidencia a su defendido? No, jamás. Él no lo había tomado en cuenta. ¿Específicamente qué cosa? La papeleta de depósito. Por supuesto, porque nosotros consideramos que no tiene nada de irregular ni de ilegal. Y por eso, en el transcurso de la instrucción... Pero es muy importante. Importante, por supuesto, dentro de la idea, de la noción de que provendría de fondos ilícitos, que es lo que la Fiscalía dijo. Ahora, los fondos ilícitos, más allá de que yo también siento a ratos de que se ha dado la vuelta el tema del principio de inocencia en el Ecuador, de que cuando, como Ramiro dice, son delitos de mera actividad, cuando yo considero que el cohecho, el tráfico de influencias, son delitos de resultado, que se tienen que materializar en un hecho, que tiene que especificarse cuál es el recurso, el dinero, la dádiva, la mala vida, por supuesto. La procedencia, exactamente. Mala vida. Entonces, la carga de la prueba... ¿Quiere santificar esos $6,000? Santificar no, explicarlo sí. Demostrar que son legítimos y que no corresponden... No, santificarlo en el sentido de que son recursos virtuosos o algo por el estilo. No, virtuosos no. Son producto de un fondo común que existía en la Presidencia de la República. Eso explíquele al público. Es que eso es lo que he venido tratando de explicar. Es un fondo común que existía entre funcionarios de la presidencia y que en algún punto se tomó la decisión de que por una necesidad personal, por una dificultad personal en sus finanzas personales, el expresidente Correa recibió este crédito que además lo canceló. Nosotros en la Fiscalía vamos a ingresar la documentación correspondiente Era como un préstamo. Un préstamo, por supuesto, que él pagó en 12 meses en cuotas de $500 mensuales. Tenemos los cheques, tenemos los pagos, tenemos absolutamente todo. Lo que a mí me llama la atención, y eso sí quería decir, es que por supuesto que nos cambia la visión de lo que estamos enfrentando dentro de este proceso. Es decir, si se está hablando de cohecho, si se está hablando de tráfico de influencias o hasta de la misma asociación ilícita, pues a nosotros sí nos llama mucho la atención haber empezado con un proceso en donde se hablaba de $15 millones, producto de que Odebrecht puso presidente, producto de que Odebrecht pasaba sobres llenos de dinero, según dicen, y luego ese dinero se disponía a un proceso en que directamente por parte de la Fiscalía ya no se habla de dinero, sino que circunscribió el asunto al cruce de facturas, es decir, la misma Fiscalía ya determinó que no ha sido eso, sino ha sido la mitad. Determinó, por supuesto, que no ha sido Odebrecht, porque Odebrecht no está en el proceso. Y ahora, efectivamente, y eso creo yo, que en el transcurso del proceso va a tener que establecerse. ¿La cuantía es significativa o es derecho? Pasa el salario mínimo vital. Es delito, punto. Estamos frente a más de un salario. Claro, no, es más de un salario mínimo vital para cometer un delito y estamos más de un salario mínimo vital. Entonces, en ese sentido, existe el delito como tal. Si es 6,000, bueno, capaz son más o menos, pero el salario mínimo vital y estamos hablando de que es delito. Pero sí quiero dejar claro algo importante. Si no es cohecho, enriquecimiento ilícito, ¿son fondos públicos? No lo son. Y si dice que no son, ¿por qué entonces no hacemos peculado privado? Eso también no tenemos. Se reforma sobre esa parte. Pero quiero dejar claro que hay una actividad y de funcionarios. Por favor, son funcionarios. Estuvieron ahí funcionarios. Y no han desconocido eso. Entonces yo creo que dentro del delito de esa mera actividad se traslada la carga de la prueba. Eso quiero dejar claro. No porque se pierde el principio de presunción de inocencia, no, señor. Lo que pasa es que en los delitos, en determinados tipos penales, el funcionalismo penal ha sido muy claro y establecido justamente que se revierte la carga de la prueba y tienen que ir justificando o diciendo no es mío. ¿Y por qué? Aquí se habla de que hay sobregiros, pero sobregiros dentro del banco es una cosa. Hay papeleta de depósitos y eso hace un sobregiro activo, un activo directo. Entonces,
Eso es lo que realmente nos da a nosotros un asunto diferente de las cosas. Sí. Quiero dejar claro también que dentro de esto, yo sí creo que si son privados o se establece que son privados, tiene que la Fiscalía establecer, y claro, también las personas que están ahí dentro del proceso, ir justificando que han sido totalmente lícitas y legales las actuaciones. Si se hace empréstitos o se plantea el empréstito con papeletas de depósito, que son sobregiros activos, y repito cada vez esto, ¿por qué entonces cuando se termina en los funcionarios que terminan con cohecho pasivo? Con cohecho pasivo, porque lo importante es eso, reciben, tienen. Esto es un aspecto dogmático, ¿me entiende? Pero yo quiero realmente dejar claro que esa es la matriz o lo que tenemos dentro del caso. Y así se tiene que discutir en derecho penal, pues. ¿Y por qué se parten las responsabilidades en el actor 1 y en el actor 2? ¿En qué momento se produce esta polarización de protagonismo, digamos, en estos fondos? Aquí dice lo siguiente, ¿no? En una parte de los documentos aparece una conversación entre Martínez y Geraldo de Souza, ex ejecutivo de la firma Odebrecht. Hablan de una obra, discuten los montos, discuten la modalidad del contrato que podrían sellar. Martínez le dice a de Souza lo siguiente: firmar por un monto y luego hacer un complementario para bajar de precio sería algo errado. Además le indica, es el número 1, o sea, el SP, quien le ha dicho que es demasiada inversión en un proyecto para una ciudad que tiene una limitación de crecimiento. Es la parte enigmática que no entendemos. En otra parte de las conversaciones, la ex asesora de Correa le comenta al ex ejecutivo de Odebrecht que una amiga se reunirá con el número 2 para que defina. Tiene súper claro sobre las consecuencias legales y políticas, le dice. De Souza responde, ok, doctora, voy a hablar con el jefe. Después indica, le enseñé al jefe. Él dijo que va a enviar la carta en ese instante al vice para que contribuya y que él tome la decisión final. Esto me parece que es muy importante. Según los correos de Martínez, una vez que logren ustedes traducirnos, según los correos de Martínez, la constructora brasileña aportó 2,5 millones para las campañas de Alianza País. Para Correa, todos los elementos presentados por la Fiscalía carecen de sustento. En una entrevista que mantuvo en días anteriores con un medio ruso, RT aseguró que no hay pruebas de los supuestos financiamientos de Odebrecht, ni de los sobornos, ni de los $6,000 depositados en su cuenta, y calificó de farsa la orden de prisión dictada en su contra. De hecho, la jueza Camacho dispuso que se oficie a la Interpol y se emita la difusión roja, que permitirá localizar y capturar a Correa, a Vinicio Alvarado y a Walter Solís. También pidió que se notificara a la policía judicial, pues entre los procesados con orden de captura está el señor Massú, Yamil Massú, ex hombre de confianza de María de los Ángeles Duarte, también procesada por el caso de sobornos. El diario El Comercio habló con personal de la oficina Ocres del Universo. El Comercio, creo. El Comercio, sí. El diario El Comercio habló con personal de la oficina de Interpol Quito y confirmó que hasta el sábado 9 de agosto no llegaba el pedido de la Corte Nacional de Justicia. Para seguir con el trámite, los agentes necesitan la solicitud formal, el acta de audiencia de formulación de cargo y la denominada identidad plena.
En este último punto se piden al registro civil las huellas dactilares y biométricas de cada procesado. Este es un proceso que vale la pena que tengan la bondad de explicarnos para qué servía esta indagación o sirve esta indagación y precisión de los actores. Si me podría atender en ese pedido. Sí, claro. Usted, doctor. Solo una aclaración. Sí. En el Ecuador, el funcionalismo penal no es de aplicación, ¿no? A ver. La responsabilidad objetiva es algo que todavía en el Ecuador está prohibido por la Constitución y lo que gentilmente nos comenta Ramiro, que en efecto a ratos parece que es lo que sucede aquí, es algo que no va de acuerdo al ordenamiento jurídico. Solamente una precisión dogmática porque lo ha mencionado varias veces. ¿Para qué le sirve esa diferenciación o comprensión adecuada? Para la impunidad. Perdón, bueno, para la impunidad. Explique esta parte porque es grave lo que usted dice. Bueno, vea. ¿Qué busca el doctor? Lo que quiere es determinar que hay garantías. Que haya garantías, pero las garantías, yo creo que dentro de los aspectos de la criminalidad que existe, es impunidad. Lo que está pasando. Ahora la gente ya se une en los barrios y en todo lado y controla la inseguridad, porque hemos quedado en un Ecuador inseguro. Y la inseguridad a alto nivel, por obvias razones, están con la Constitución, las leyes que hicieron a su medida para decir no actuemos con tales cosas. ¿Cómo se aplica esto procesalmente? Pero la Corte Nacional pues puede hacer jurisprudencia. Punto final. Y estamos en la Corte Nacional. Entonces yo no creo que no se pueden hacer cosas. Yo creo que si la Fiscalía presenta su posición y es aceptada por la sala de la Corte, pues, o en la Corte Nacional actual, puede tener un planteamiento jurídico y eso es con fuerza de ley. ¿Qué dice usted, publicado. doctor Ferrín? Complicado. El tratadista Gunther Jacobs, que es considerado, digamos, el padre del funcionalismo, es un tratadista que en la propia Alemania se considera extremo justamente por dar la vuelta a la carga de la prueba, por considerar que es la persona acusada la que tiene que... El doctor Román faltó a esa clase. No, la aprendió bien, la está diciendo con toda propiedad, pero es un tipo de persecución penal extremadamente agresiva que no cuadra con las garantías constitucionales, que no cuadra con, por ejemplo, la materia convencional y la protección que la Corte Interamericana y la Convención de San José genera alrededor de los procedimientos penales. Ahora, respecto de lo que usted estaba preguntando. Yo quisiera hacer una cosa. La protección de derechos humanos. La protección de derechos humanos se le da el derecho a que se defienda. Yo no digo que no se defiendan. Defiéndase. Que se haga dentro del marco legal y justo. Pero dentro de las posiciones para combatir los delitos, las sociedades han ido tomando posiciones claras. Y la posición lo ha dado a través de las Cortes Nacionales o Cortes Supremas en su momento para establecer justamente posiciones definidas. No podemos decir es que no hay nada. No podemos callar o hacernos los que nos olvidamos. Están allí, son funcionarios, se hacen papeletas de depósito y los papeles de depósito llegan a una cuenta concreta, que se dice que después se va devolviendo por $500, lo que sea. Eso es una condición, pero la papeleta de depósito es una condición diferente en la acusación que hace la Fiscalía. Y eso es lo que tenemos en el caso. Así de sencillo. Efectivamente, eso es lo único que tienen en el caso. ¿Usted le subestima esta prueba? No le subestimo. Al caso no le subestimo, porque el caso ha recibido todo el apoyo y el soporte de todos los medios de comunicación, de todo un sector de generadores de opinión, como mi estimado Ramiro. No es público, es que interesa a toda la sociedad ecuatoriana. Por supuesto, innegable. Nadie se puede hacer de lado en el caso. No, por supuesto que no. De hecho, no subestimo al caso. De hecho, el caso está en este punto porque es algo que no se debe subestimar. Ya lo que vaya sucediendo a nivel probatorio, a nivel de evidencias, a nivel de instrucción fiscal, creo que es algo que más que discutirlo en los medios, como yo le había comentado ya la vez anterior que estuve muy gustoso aquí, es algo que tiene que irse generando en la verdad procesal, que es lo que va constando en la investigación de la Fiscalía. Quería referirme al tema que usted comentó. Perdone, doctor, la curiosidad. Este elemento de los $6,000, este depósito, ¿fue comentado por su defendido o por las personas que platican con usted los contenidos y las objeciones que pueden resultar de parte del acusador
para poder defenderlo, o para usted también fue una especie de sorpresa la existencia de esta papeleta? No, yo ya conocía. ¿Le comentó quién? Por supuesto, el expresidente, tal como lo hizo él públicamente en medios hace alrededor de 3 semanas. ¿Con qué nivel de preocupación tal vez le comentó a usted aquello? No, más bien sorpresa, porque me dijo, no puedo creer que esto sea lo que Fiscalía va a utilizar para involucrarme a mí. Pero quería yo comentar un asunto. ¿Pero a usted no le parece que es importante este depósito, esta papeleta? Va a ser importante, evidencia, digamos. Va a ser importante en la magnitud de que nosotros tenemos claridad sobre que no nace de fondos ilícitos, nace de una actividad cotidiana, de una actividad legal, y además fue debidamente sustentado. Es decir, la Fiscalía tendrá que demostrar, más allá de que a veces, en efecto, coincido con Ramiro, aquí parece que la carga de la prueba es al revés. La Fiscalía tendrá que sustentar, tendrá que demostrar el origen ilícito. Desde ahí tiene que empezar esto. Entonces, cuando lo haga, yo creo que ahí yo tendré razones para preocuparme un poco más. ¿Y ahí qué herramientas tiene Ramiro Román? Bueno, el dinero que llegaba a donde doña Pamela, a doña Terán, ¿eran totalmente legales, lícitos? Esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿Cómo así les llegaba tanto dinero? Iban repartiendo a todo el mundo y en forma concluyente esa falta de moralidad en la acción por lo ilícito realmente se tiene que considerar de que tenemos el comienzo de contribuyentes, pueden decirle, doctor. En los partidos políticos, bueno, aquí en el Ecuador no tenemos muchas cosas. Pero dentro antecedentes, quiere decir. Sí, por obvias razones. Normas también, en eso coincido con Ramiro. Creo que lo que pasa es que no tenemos algunos tipos. Hay que generar y se han ido haciendo penales, ciertas cosas en ciertos tipos que no tenemos. Por obvias razones. Yo he dado dos delitos que no tenemos aquí. Pero esta evidencia de bulto para usted, ¿de qué parte, doctor Román? Bueno, dentro de la situación realmente concreta, y por lo de Fiscalía, porque estoy basándome en lo que dice Fiscalía. Claro, Ramiro. Lo que yo noto justamente, si no hay enriquecimiento ilícito o justificado, se establece el cohecho con tráfico de influencias. Punto. Asociación ilícita tiene pluralidad de sujetos. Ahí estaba la pregunta suya, que hasta aquí Fausto no ha contestado. No lo hiciste. Yo sí creo que tenemos 4 principios básicos para el efecto de la culpabilidad. Tenemos exterioridad, convergencia, asesoridad y justamente tenemos que establecer la parte de la comunicación. ¿A qué refieren estas denominaciones? ¿Esto qué quiere decir? Un acto exterior, tenemos un acto convergente, tipo acto, tipo hecho, cómo se tiene que realizar aquello. Un poco más. Y dentro de eso, lo que pasa es que todo es técnico penal. Pero quiero dejar claro, es que así tiene que seguirse conversando. Y dentro de esto, en el derecho penal tendrán que seguirlo haciendo en la sala de la Corte Nacional. Pero quiero dejar claro que la accesoriedad, por obvias razones, siempre se encuentra un autor. Y claro, tenemos personas ya dentro de la posición de Fiscalía, porque la Fiscalía ha planteado así, que se maneja justamente con Pamela Martínez y la señora Terán, estableciendo justamente las posiciones claras sobre lo que existió en el caso. Aquí tenemos documentos, tenemos teléfonos, y esto es lo que tenemos en la materialización, y por eso consideramos que tenemos estas otras cosas. Aparece que hay papeletas de depósito, y dentro de esos, aquí están justamente la posición que estamos llevando. Entonces yo creo que dentro de esto sí se tiene que topar también qué pasa con la asistencia internacional. ¿Qué pasa con Interpol? Y la procedencia del dinero, que es lo por supuesto. Para mí no es del bolsillo de Alexis Mera, por decir algo. Él debe ser el... ¿De dónde vino? El que digamos, enfocó el formato. El formato, exactamente. Y cómo tenía que irse realizando justamente y por qué les hacían y cuáles fueron los medios para. El consejero de las dos funcionarias no era tanto el presidente, o sí lo era, más era Alexis Mera. ¿Cómo ve usted esa posibilidad
No sé, no sé quién haya sido el consejero de las dos funcionarias. Yo por ejemplo, pues quería... es importante. Sí, por supuesto. Y el señor Glass. Por eso dice, ellos eran los consejeros. Bueno, no sé, bueno, así no sé, dicen creo ellas, que estamos por lo menos se ve entendiendo distinto, ¿no? Ahí estaríamos entendiendo distinto el concepto de consejero. No sé. Pero quería comentar un asunto, por ejemplo, y ya que usted dice con toda razón, Gonzalo, hay que determinar el origen del dinero. Ahora hay que preguntarse qué dinero, es lo importante, ¿no? Porque aquí hay un tema muy delicado que yo creo que le va a generar muchas dificultades a la Fiscalía. Vuelvo a decir, no está Odebrecht. Y otra cosa también muy importante, se habla y se ha venido repitiendo el asunto. Odebrecht, perdón. Puede estar en algún momento Odebrecht, pues. No sé si van a vincular más proceso gente. Y se puede hacer vinculaciones. Ya se acaba el proceso, no sé si tienen tiempo para vincular más. Yo creo que usted no lo van a hacer. material para propiciar esa intervención explicativa de parte de Odebrecht. Mire, la posición ha sido de Odebrecht como la que entrega, establece dádivas, pagos, etcétera. Y eso se va organizando. Que aquí se diga, es que no es de Odebrecht, los $100,000 es otra cosa. Y que se tiene que ir justificando por qué aparece en un momento determinado ese dinero en papeleta, no en sobregiro del banco. Eso quiero dejar claro. Ahora, doctor Carrillo, ¿usted nos puede explicar de dónde proceden los $6,000? Ya lo he dicho, creo que 3 veces hoy. Proceden de un fondo privado generado entre los funcionarios de la Presidencia de la República. No. ¿Del expresidente? Con ese fondo se hicieron muchísimas cosas y eso lo vamos a demostrar. Es más, ese fondo después de cierto tiempo empezó a nutrirse de las donaciones. Prácticamente podría denominarlos así, porque cada funcionario de su sueldo ponía una cantidad específica en este fondo. Otra cosa que quería, Ramiro no me dejó terminar, otro actor muy importante de este proceso que tampoco está y que a mi criterio, porque además la fiscal ya le negó a 2 personajes que solicitaron vinculaciones a estas empresas, es Nexo Global. Nexo Global supuestamente es la empresa, Fiscalía lo dice, no lo digo yo, de papel, a través de la cual Pamela Martínez recibía los fondos de Odebrecht. A esto una acotación. Geraldo de Sousa pidió él mismo ser llamado a rendir versión y él dijo que él era subalterno de Consensado Santos, que él llevaba efectivamente sobres donde Pamela Martínez, que nunca verificó el contenido y que ella nunca verificó el contenido frente a él. Y Consensado Santos no es parte de este proceso, no ha rendido ni siquiera versión. Y segundo, si supuestamente Nexo Global es la empresa a través de la cual Pamela Martínez se beneficiaba de este dinero, Nexo Global no está en el proceso, Gonzalo. Entonces... Que vinculen. Le falta trabajo a la Fiscalía. Estimado Ramiro, sí, por supuesto, deberían vincular, pero ya no lo hicieron. Doctor, ¿qué consejo le daría al área fiscal? Mire, yo creo que la base y lo fundamental aquí... ¿Pero está admitiendo que hay algún error o no. algún vacío de explicación de parte de la Fiscalía? Mire, la Fiscalía ha hecho una posición de formulación de cargos. Que puede vincular, puede haber efectos más de culpabilidad y puede ir estableciendo más medios probatorios. Eso tiene que hacerlo, además es obligación. Eso dice el 195 de la Constitución. Pero yo quiero ir a esto. Se establece en calidad de prófugos, por ejemplo, a Walter Solís, a Vinicio Alvarado, a Yamil Mazú, que usted le indicaba. Y en la asesoría, pues por obvias razones también están ellos. Aparece la señora María de los Ángeles Duarte, aparece también Alexis Mera, aparece Viviana Bonilla, Cristian Viteri, y también tenemos a Laura Terán, a Pamela Martínez y Talo Centanaro que están dentro de esto, aparte de el señor Correa y el señor Glass. Entonces hay cosas que tenemos que ir entendiendo desde un punto de vista claro. Si nosotros tenemos, por ejemplo, órdenes de prisión que plantea la doctora Camacho y ha pedido justamente la red internacional que se arroja, y el señor Vinicio Alvarado, Walter Solís y Yamil Mazú ya lo tienen, yo creo que se tiene que seguir trabajando en esta parte de justamente dentro de la página 12, por ejemplo, de
de reglamento justamente de Interpol. Tenemos aquí, y me va a permitir justamente un momento, una citación. Nada más una citación que necesitamos obtenerlo, para explicar bien cómo se tiene que actuar en el caso de expresidentes. Porque esperemos que Interpol ahora no se nos diga es que ¿hay un ya no tratamiento tenemos especial para mandatarios? Sí, justamente. Vea, para el nivel jerárquico de un... Caso B, políticos, tiene que ver la justicia con políticos y políticos buscados por otros países, y en el caso de buscados por el propio país. Y nos establece ejemplos, y establece el ejemplo número 2, a petición de la OCN. Dentro de esta parte, la OCN, la Oficina Central Nacional de Interpol, que está en cada país. Y la oficina de cada país, en este caso de Interpol nacional, tendrá también, o que está en Ecuador, tendrá que pedir al Lyon en Francia justamente ese efecto de la prisión. Dice, la petición de OCN se publicó una notificación roja sobre un expresidente de un país buscando por corrupción y enriquecimiento ilícito. Por eso es importante el enriquecimiento ilícito que yo había manifestado, que se tiene que ir justificando dentro de que son fondos, etcétera. Y se concluya. Es correcto lo que dice Ramiro. Sí. Hay un reglamento que establece especificidades sobre expolíticos de alta jerarquía en relación a procesos penales. ¿Y por qué cree usted que la ley establece qué explicación les daban a ustedes los maestros en la universidad? ¿Por qué este tratamiento especial para mandatarios de jerarquías superiores, supremísimas? Porque yo creo que es más bien bastante lógico, ¿no? Ese nivel de funcionario público, al terminar sus procesos de mandato, siempre puede ser víctima de persecución, siempre puede ser procesado más allá de lo que las normas del país específico establecen, puede ser procesado flexibilizando procedimientos, flexibilizando garantías por intereses políticos de partes. Entonces... Pero lo importante aquí, continúo nada más, para concluir además, dentro del efecto de corrupción y enriquecimiento ilícito, se concluyó que la persona había cometido delitos no por obtener ventajas políticas, que eso cuida mucho Interpol, religioso, todo lo que significa político se cuida mucho, pero sino que para no distorsionar, sino que se había tenido propio enriquecimiento. Por eso se autorizó la publicación. Qué importante es que entonces en Ecuador justifiquemos que hay un propio enriquecimiento en las personas que tenemos en el caso. Y eso a Interpol le va a llevar directamente a establecer una posición de alerta roja y buscarlos y devolverlos al Ecuador. Por supuesto. Que sería extraordinario que pase. Pero para que llegue eso, por ejemplo, en el ejemplo que cita Ramiro, ya existe una sentencia. Tendría que comprobarse. Tendría que haber una sentencia, porque para que se establezca sin lugar a dudas... Aquí está la pregunta del millón que hemos solicitado nos ayude una colega de ustedes muy significativa, académica, catedrática y queridísima vecina, Paulina Araujo. Doctora, le molestamos con este tema. ¿Cuál cree usted que es la pregunta del millón en esta parte de la explicación simultánea que nos están ofreciendo el abogado que defiende a Rafael Correa y el que naturalmente acusa, que es Ramiro Román? Buenos días, doctora Araujo. Muy buenos días, don Gonzalo. Un saludo al doctor Román, al doctor Jarrín. Pues siguiendo el hilo de lo que estaban comentando acerca de la difusión roja, importante tener presente que dentro de los requisitos no solo se requiere una sentencia, sino una orden de prisión. O sea, este es el primer requisito que se tendrá que entrar a analizar. De todas maneras, dependerá de Interpol que se dé o no la difusión, pero importante tener claro, ya con una orden de prisión se tendría que entrar a analizar, ¿no? Eso como primer punto, siguiendo las explicaciones de quienes me antecedieron, ¿no? Entonces la pregunta sería para los dos, ¿de qué timbre?
¿De qué característica? Que nos expliquen adicionalmente qué asuntos procesales faltarían complementar o averiguar, como quiera usted precisar, lo que le estamos pidiendo a nombre de los ciudadanos que escuchan este programa. Bueno, en el caso que pasó la semana anterior de sobornos 2012-2016, importante tener en cuenta que recién va a terminar el 29 de septiembre la instrucción fiscal. Todavía tenemos más etapas procesales. Por eso sí alarma que sin más ya se asuma alguna culpabilidad cuando todavía tendremos que esperar la acusación fiscal, si se llama a juicio, que se conforme un tribunal. Pero claro, en el caso de la asociación ilícita y el tráfico de influencias no podrían ser juzgados en ausencia. A diferencia del cohecho. Totalmente. El cohecho sí permite que se juzgue en ausencia y obviamente es una figura imprescriptible, ¿no? Entonces, importante tener presente, porque a veces en el Ecuador se piensa que porque ya hay una orden de prisión, ya sin más se asume la culpabilidad, y no solo del ex vicepresidente y del expresidente, sino de la decena de personas que están ya vinculadas en la causa. Pero se robustece el rumbo de la indagación. Bueno, se entiende que si ya ha habido vinculaciones y demás, ya Fiscalía cuenta con todos los elementos como para al finalizar, luego se señale la audiencia preparatoria del juicio y emita su acusación. Se entiende, ¿no? Se entiende que hacia ahí está encaminado un trabajo serio y prolijo de parte de Fiscalía. Sin embargo, no es ajeno mi criterio de que a mí me siguen faltando ciertas personas dentro de esta trama delictiva. Por ejemplo, ¿quiénes? Tema de corrupción. Concretamente 2 empresas, Odebrecht y Topic, sí. Y el señor Topic, porque se entiende que si es que hubo esa operatividad de entregar dinero, se entregaba el dinero para luego conceder obras saltándose las normas de la contratación, lo cual evidentemente afecta a la eficiencia de la administración pública, porque así son las figuras. Ya no interesa $1, $1 millón, porque no son delitos estas 3 figuras, y esto es importante decirlo, por las cuales Fiscalía está iniciando toda esta causa, no tienen cuantía. De ahí que sí llamó la atención que se haya centrado única y exclusivamente en que supuestamente hubo un depósito de $6,000, y no lo digo Fiscalía, porque Fiscalía puso eso como un insumo más. Pero estos no son delitos de cuantía, porque la afectación es a la transparencia, a la eficiencia de la administración pública, porque no hay por qué primero recibir contribuciones que podrían estar al margen del Código de la Democracia, y adicionalmente la contratación pública tiene que ser transparente, no tiene que estar condicionada por empresas que creen que porque han dado un aporte tienen que ser las seleccionadas para los contratos, ¿no? ¿Qué admite o replica usted, doctor Ramiro Román? Bien, bueno, brillante, Paulina. Para mí es un gusto escucharte. Bien, yo veo que dentro de esto sí falta las empresas. Falta personas que tienen que ser vinculadas. Desde mi punto de vista, la Fiscalía sí tiene que hacer cosas para que siga ampliándose esta investigación suficientemente. Si tenemos hasta septiembre, estamos hablando todavía de un tiempo que a veces puede ser una semana. Tal vez quiere complementar un proceso estratégico. Sí, ese es un asunto ya de estrategia de la Fiscalía, como quiera plantear. Claro. Y espero yo que haga lo que tiene que hacer, porque eso es lo que tiene que hacer. A veces descubrirse antes de hora también puede no ser saludable para el propósito de una fiscal, ¿no? Bueno, eso es táctica y saber cómo trabajar el caso. Y dentro del trabajo del caso no puede dejar afuera personas muy importantes, sean individuales o por obvias razones personas jurídicas, pero dentro también de la actuación de Fiscalía tiene que encontrar la verdad. Lo importante es eso, llegar a la objetividad con verdad. Y eso es lo que tiene que hacer la Fiscalía, y llamar a juicio o llegar al juicio, y la Corte Nacional tiene que establecer sus puntos concretos, y los jueces de la Corte Nacional establecer el punto concreto donde se deba llegar a un juicio en el cual tenemos que ya hablar de pruebas
pruebas que ya estarán en otros niveles y tendrán que ser discutidas. ¿Usted qué dice, doctor Jarrín? Fausto Jarrín, Cadena Democracia. Primero que nada, decir que no puedo estar más de acuerdo con la doctora Araujo. Podemos estar no muy de acuerdo en algunos asuntos, pero... Por ejemplo, ¿en cuáles no está de acuerdo usted? Más bien de otro orden, que no son dentro del derecho penal. Yo he seguido mucho... Pero las observaciones que precisa mucho la doctora. La trayectoria de la doctora, le tengo mucho respeto y está completamente en lo correcto. Este proceso está empezando, acaban recién de vincular, existe más de un mes todavía de instrucción fiscal. Después de eso, la Fiscalía tendrá que determinar si está preparada para acusar a todos los que están siendo procesados. Seguramente nos encontraremos... ¿Pero se reservan herramientas de parte y parte? Seguramente nos encontraremos con algunos dictámenes abstentivos, por ejemplo, y algunas de las personas que en este momento son procesados luego saldrán con abstentivos. Otros seguramente tendremos... Claro, ¿pero qué armas le faltarían a la Fiscalía? No, yo voy a volver a coincidir porque coincido en mucho. Efectivamente, lo que se ha solicitado es una difusión roja de Interpol por una orden de prisión preventiva. Eso no lo he discutido. Yo estaba estableciendo que el ejemplo que ponía Ramiro es de que ya había certeza sobre un enriquecimiento ilícito y para eso se requiere una sentencia y eso aún no ha sucedido. Efectivamente, vuelvo a coincidir, aquí hay gente que falta en este proceso, porque si el de los sobres era Odebrecht, no entiendo cómo van a justificar dineros en efectivo. Para usted, la claridad más bien es este momento lo que está asomando ya... Lo que está asomando. Está asomando. Mire, la doctora... ¿Qué faltaría? La doctora Salazar ha estudiado algunas situaciones y tengo entendido que tiene personas muy importantes que en asesoramiento en la Fiscalía. Pero sí quiero dejar claro de que dentro de la posición de la mera actividad, que eso es importante tomar en consideración, mi punto de vista es ese, trasladó la carga de la prueba a los procesados. Y dentro de esto también, cuando aparecen determinados efectos, va realizando los medios probatorios. Eso ha dado camino a que siempre la Fiscalía vaya con objetividad. Y ella lo ha dicho en forma personal, es que aquí hay que actuar con objetividad. El principio de objetividad es muy importante y dentro de esto siempre ha mantenido posiciones claras para acusación. Yo lo que sí creo es que Odebrecht tiene que estar, Topic tiene que estar. No es que le pidan para ver o que le digan vea o vaya la señora Duarte y diga también me olvidé estas otras cosas. Aquí se están olvidando muchas cosas. Otros están haciendo los amnésicos. Perdóneme. O sea, el punto de vista es total objetividad. ¿Quiénes están haciendo los olvidones? Mire, es que yo no he estado ahí. Es que solamente es un empréstito. Por favor. Pero claro, la papeleta de depósito es muy diferente al sobregiro que hace el banco. ¿Les conviene por el momento ser un poco mentirosos? Vea, el procesado rinde sin juramento. Rinde sin juramento su versión. Dentro del sin juramento puede decir una cantidad de cosas que creen necesarias para su defensa. Entonces pueden callar, pueden decir no me acuerdo, pueden además mantener una posición... O abstenerse, decir derecho al silencio, que nadie lo ha hecho. ¿En qué estado estamos en este momento? ¿Qué faltaba? Investigando. Mire, el derecho penal, el derecho procesal penal tiene algo que es muy importante. Investiga hasta con sentencias. Usted tiene la revisión y en revisión tenemos pruebas. Así que nuevas pruebas. Entonces, el derecho procesal nos permite investigar todo el tiempo. Este momento estamos en una alternativa de investigación en un proceso que la Fiscalía planteó. Y dentro del proceso, por obvias razones, se tendrán que dar los medios concluyentes que considere la Fiscalía y que digan también la defensa para que sean considerados en la audiencia respectiva. Defensor del expresidente Correa, doctor Fausto Jarrín, ¿qué faltaría a este momento explicitar? Voy a comentarle lo que no solo lo dije yo, sino lo dijeron los abogados de prácticamente todos los vinculados.
La Fiscalía no ha especificado qué contratos fueron aquellos que se entregaron de forma fraudulenta, con qué empresas, por qué monto, en qué fechas y en qué obras. La Fiscalía no ha presentado ningún indicio de responsabilidad penal de la Contraloría, no ha planteado sobre la base de qué contratación pública, porque en eso nuevamente coincido con la doctora Araujo, son delitos contra la eficiencia del Estado, son delitos contra la seguridad jurídica, son delitos... Pero eso no interesa el monto. Pero, claro. $6,000 o 15 millones, no interesa. Si me permite, Ramiro, por favor. Sí interesa el monto cuando esa es una prueba de algo que es legal. La Fiscalía tendrá que demostrar que es ilegal el recurso. Entonces... yo creo que todo eso le falta a la Fiscalía y por eso es que yo insisto en que al no incluir a Odebrecht, a no incluir a Telconet, a no incluir a Nexo Global, va a tener muchas dificultades para cerrar la evidencia, para transformarla después en una audiencia de juicio en prueba. Pero se sobreentiende que si no fuera legal, no le utilizaría como una herramienta de convencimiento la fiscal. Debe estar reservándose esa identidad de esos $6,000, ¿de dónde proceden para el momento adecuado, doctor Román? Mire, dentro de la investigación de Fiscalía, nos ha planteado una cancha. Yeah. En esa cancha tienen que haber los descargos, tienen que establecer en sus descargos lo que realmente consideran necesario para defenderse, pero por eso la Fiscalía va teniendo medio probatorios cada vez, cada vez. Y cada vez va apareciendo. Pero no puede anunciar los medios probatorios, sino dejarlo para buena época, para una buena etapa. Eso es cuestión de cómo actúe la Fiscalía, programando su estrategia para hacer su defensa. Eso es todo. Tiene tiempo todavía en la institución. Denota angustia el doctor Jarrín de que no explica adecuadamente o completamente de dónde proceden esos recursos, por ejemplo, los míseros $6,000 para la cantidad o para la cuantificación del peso de acusación que esto tiene desde el punto de vista ético. No sé si me explico, doctor. Personalmente, a mí lo que sí me puede causar es asombro, ninguna angustia. La incertidumbre con que la Fiscalía lleve a cabo... Pero esa es una buena táctica. La incertidumbre con la que... tiene usted incierto, ¿no? Con la que la Fiscalía lleve a cabo su investigación, de hecho es un derecho de Fiscalía, siempre y cuando no afecte mi derecho a la defensa. Entonces, ya dentro del proceso tendremos que ir nosotros también impugnando, verificando. ¿Qué exigiría usted o impugnaría usted hasta este momento? Yo todavía no entiendo cuál es la imputación real. Estamos hablando, bueno, ya un poco técnico, habla de un concurso real de infracciones que todavía no está determinado en su real magnitud. Habrá que ver si el delito de cohecho con el delito de tráfico de influencias es factible de especificarse como concurso real, porque en un caso tienen que ser 2 funcionarios públicos como el tráfico de influencias y fueron vinculados 12 sujetos privados, empresarios. ¿Cómo pueden ser esos empresarios procesados por tráfico de influencias? Habrá que verificar. La asociación ilícita en el 2012 era un tipo penal que estaba encaminado, decía, la partida conformada para realizar delitos o para efectuar actos contra la propiedad o contra las personas. Y entonces acá estamos en un delito contra la administración pública. Claro. Así que ya en lo procesal, ya en lo técnico, hay muchas cosas que todavía tienen que irse. Veamos qué dice Paulina como observadora técnica, si es tan amable, y perdone esta denominación, doctora, pero para nosotros usted es una herramienta de esclarecimiento que seguramente no comparten ni uno ni otro o comparten los dos. Vamos viendo cómo está la explicación hasta este momento del acusador y también del defensor. Bueno, se parte del esquema según la propuesta de Fiscalía, que obviamente hubo una agrupación con finalidades delictivas
que se compagina con el tratamiento jurídico de la corrupción, es decir, creer que se puede recibir estos financiamientos y luego favorecer a las empresas. Ahora, por la delimitación temporal dada por la propia Fiscalía, 2012 al 2016, yo me temo que quizás la figura delictiva, si es que Fiscalía sigue adelante con más insumos investigativos, tiene hasta el 29 de septiembre para seguir recopilando estos elementos, quizás solo sea el cohecho el que va a mantener el trabajo de Fiscalía, porque la asociación ilícita, digamos que fue perpetrada en el 2012, estaría ya prescrita, porque prescriben 5 años. El tráfico de influencias nace recién en el Código Orgánico Integral Penal el 10 de agosto del 2014. Antes era peculado. Y yo no entiendo si es que estaban hablando de dar contrataciones a dedo, para que me entienda la audiencia. Que era esa modalidad de peculado, y muy hábilmente lo cambiaron a tráfico de influencias en el COIP. ¿Qué pasa en este periodo de 2012 al 2014? Me imagino que obviamente por aplicar la ley penal más favorable, que es el principio de derecho, por eso lo pusieron en tráfico de influencias. Pero ojo, esas contrataciones mal dadas en el periodo 2012 hasta el 10 de agosto del 2014 serían peculado. Pero bueno, partiendo de esa concurrencia real que ha hecho Fiscalía, pues bien, o sea, llegamos a un punto en que el único delito por el cual se podrá juzgar en ausencia y que no interesa el paso del tiempo por la imprescriptibilidad es el cohecho. Entonces, claro, aquí podemos todos esgrimir nuestros criterios, algunos en defensa de su cliente, pero aquí quien al fin de cuentas tiene el poder de sanción del Estado es Fiscalía. En este momento, más adelante, ya cuando termine esta instrucción fiscal, cuando emita su acusación. ¿Y Fiscalía no esclarece que es un tema de cohecho? Sí, claro que sí. Entonces está en camino acertado. ¿María Paula? Paulinita. Algo pasó con esa línea. No obstante, doctor. Sí, totalmente de acuerdo con Paulina, pero yo creo que dentro de esto, el concurso real se ha mantenido en la acusación, así está el planteamiento dentro de la Fiscalía y el planteamiento dentro de la Corte, por eso he ordenado también prisión. Sí. Entonces, en esa parte estamos claros. En la parte final, ¿qué viene según usted, doctor Román? Bueno, la parte que avanza es de que estamos en investigar, entregar medios probatorios. Sí. Y seguir entregando medios probatorios hasta que estemos para acabar el planteamiento del proceso. El proceso, claro, terminará en una audiencia que tendrá que plantearse primero si hay acusación contra las personas o no acusación, dependiendo el caso, pero yo sí creo que en el proceso sí tiene que haber vinculaciones. Sigo insistiendo en las vinculaciones. Que tendrá que la Fiscalía, desde mi punto de vista, tal vez por táctica, estar realizándolo así, pero tiene que haber vinculaciones a otras personas, especialmente a las empresas, a Odebrecht, a Topic. Y dentro de eso también yo creo que en el momento que nosotros tengamos ya una acusación, pues posteriormente tendrá que establecerse. ¿Y usted por qué cree que se guardan Odebrecht y Topic, doctor Jarrín? Yo personalmente creo que no va a haber más vinculaciones. Y ¿Para esta nuevamente, etapa? Esta es la única etapa en la que se puede vincular. Claro. El proceso dura hasta el 29 de septiembre. Si la Fiscalía hubiese querido vincularlos, los hubiese vinculado la semana pasada, porque la base de la investigación eran los dineros entregados por Odebrecht. Mi criterio personal, las razones de Fiscalía las desconozco, pero yo creo que no va a haber más vinculaciones. Pero para usted es un error, ¿o de qué se trata esto? ¿O es una táctica que le puede a usted mismo sorprender en cuestión de días? No, el proceso penal está ya encaminado, está enmarcado. Sorprenderme no me va a sorprender. Realmente así es como se vienen manejando ciertas cosas.
En el futuro más cercano, lo que le puedo comentar, Gonzalo, y a la ciudadanía, es que yo ayer mismo ya apelé de la orden de prisión preventiva y espero que con la celeridad que actúan en otras diligencias, la jueza eleve al superior de forma inmediata mi pedido de apelación y se pueda realizar la correspondiente audiencia de apelación. ¿Significaría eso? ¿Qué resultado tal vez que usted vaticine, doctor Román? Mire, yo creo que la Fiscalía tiene que ser totalmente objetiva. Ya. Yo le pido a la doctora Yana Salazar que haga todo lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer son las personas jurídicas. Ahí está Odebrecht y está Topic. Y tienen que estar para que tenga el fundamento de hacer cosas, más cosas. Eso es lo importante. También hay que mantener una posición de que Odebrecht ya estaba dialogando con los personeros del Estado ecuatoriano. Claro. Yo no sé qué pase con ello. No nos han hecho entender muchas cosas, ni se ha publicitado tanto. ¿Para usted es preocupante, dice? Por supuesto, que no sea vinculado a una empresa que está dialogando con los altos funcionarios del Estado, incluida Fiscalía, es preocupante. Pero, Fausto, tenemos que ser claros en esto. La investigación está dada. Y en la investigación tienen que aparecer las cosas. No se pueden dejar a media las cosas. Yo creo que si la Fiscalía quiere tener un buen resultado en un proceso, que estamos hablando de cohecho, claro, de concurso real, guerra avisada, que en una cosa realmente concreta, tiene que hacerlo con total objetividad. La objetividad le permitirá encontrar la verdad. Así de sencillo. Y la verdad, por obvias razones, debe tener ¿Qué le falta a la Fiscalía para encontrarse con la verdad? Bueno, para mí realmente la verdad, las empresas, ¿no? Las empresas. Mire, cuando hablábamos de Topic, en un momento, y se hablaba de algunas situaciones, yo dije, aquí no tenemos tipo penal y por eso no lo van a topar al señor Topic. Y no lo toparon. El problema es de que no tienen artículos para establecer en el Código Penal las cosas. He dado artículos que no tenemos, leyes que no tenemos en derecho penal, y la legislatura tiene que hacer las leyes. Yo siempre creo eso. O si no, tendremos que ir, porque eso ha pasado en el país, que la Corte Nacional establezca posiciones jurisprudenciales que nos permita, con criterio de Corte Nacional, publicar en el registro oficial. ¿A usted qué le parece? Las condiciones que tenemos en Doctor Jarrín. Coincido en parte con Ramiro, pero si es que la no inclusión de Odebrecht o de Topic está relacionada con la falta de normas o de tipos penales, yo me pregunto, ¿y los otros 12 empresarios que fueron vinculados el día jueves? Entonces, ¿cuál es la selectividad? ¿Por qué se excluye a unos y se incluye a otros? Eso está por verse. Eso me deja muchas cosas que... Estamos todavía con tiempo. Yo quiero ver a la Fiscalía cómo actúa. O sea, yo quiero verlo como ecuatoriano. Yo también. No como abogado, como ecuatoriano. Y además, ver qué pasa en el escenario, ya en la audiencia preparatoria de juicio, de presentación de dictamen, donde a quién acusa la Fiscalía y por qué acusa o no acusa. Entonces, ahí vamos a ver cuál es el planteamiento que tiene Fiscalía. Ustedes, aquí, los dos, están en plena hambruna, ¿no? Sí, yo creo. Mire, lo que pasa es que yo creo que los ecuatorianos estamos así por una sola y sencilla razón, porque todos estamos expectantes de que quien nos representa, que es la Fiscalía General, presente todo lo que debe presentar, pues. Y todo lo que tiene que presentar, por lo menos estamos dando ideas, porque nosotros somos ciudadanos a pie, punto. Caminamos en la calle, en la vereda y punto. Pero estamos pendientes porque mi país no puede vivir estos procesos de corrupción, pues. Así es. Que eso afecta a toda la sociedad y afecta a los derechos humanos de cada uno, por educación, por salud y por todas las cosas. Entonces yo creo que tenemos que seguir luchando. El ciudadano común quiere que haya justicia en este país y de ahí habrá todas las transmisiones internacionales que se tengan que hacer. Perfecto. Así que si hay sentencia o no hay sentencia, es con prisión preventiva, punto. Ya están 3 señores así, ¿por qué no pueden estar más? Un abrazo de gratitud a Paulina, a usted, doctor Román, y a usted, señor doctor Jarrín. Gracias por la colaboración y estaremos con nuestra audiencia en próximos días con algunas novedades que susciten en el escenario de la paisana Diana Salazar,
distinguidísima y creíble fiscal general del Estado. Señoras y señores, vienen al estudio de la cadena Democracia el ex vicepresidente constitucional de la República, Blasco Peña Padilla, el respetable académico Adrián Bonilla y el respetable catedrático doctor Gabriel Hidalgo. ¿América Latina podría regresar al populismo? Un análisis que tiene sustento en las primarias de Argentina. Inicio de espacio promocional y publicitario.